Buen día. ¿Qué os parece si oramos juntos? Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por haberte revelado nuestras vidas, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos convoca en esta mañana. Gracias por hacernos entender nuestra condición y la necesidad que teníamos de arrepentirnos y entregar nuestras vidas a ti, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que se va a compartir ahora, que entiendo que es la que tú has puesto en mi corazón para compartir ahora. Y te quiero pedir por mis hermanos, Señor, para que ellos puedan recibir lo que tú tienes para ellos, Señor, y para que me des gracia y favor para compartir tu palabra. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo 6. Vamos a estar leyendo un pasaje conocido por la mayoría. Mateo 6, 31 al 34. Mateo 6, 31 al 34. Yo voy a estar leyendo la versión NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, y en un ratito os explico por qué. Mateo 6, 31 al 34 dice así: Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Aquellos que me habéis acompañado leyendo o habéis estado leyendo a lo mejor Reina Valera 60, dice afanados, no os afanéis. Y significa lo mismo que ansiedad o preocupación. Pero antes de entrar a la palabra, vamos a contextualizar, a enmarcar un poco estos pasajes. Esto que comparte Mateo, las palabras de Jesús, están en medio de lo que es el Sermón del Monte, y Lucas también lo narra. Da algunos matices, algunas diferencias, así que, tarea para casa, os animo a que comparéis, leáis Lucas 12 también y podáis ver aquellas diferencias y sobre todo aquellas cosas que se enriquecen uno y otro. El contexto de la época nos recuerda un poco y nos pone en la situación. Roma gobierna, oprime al pueblo. Esa época en la que Jesús caminó entre nosotros es una época de incertidumbre, en la que no se sabía qué iba a pasar, había tensión, estaban gobernados, estaban bajo la tiranía de Roma, y había una expectativa del Mesías, una expectativa que Jesús rompe como el Mesías esperado. El pueblo judío esperaba a ese Mesías que les libertaría, que les lucharía contra Roma, vencería y por fin serían libres, y Jesús se muestra como el Mesías, pero trae una libertad que tiene que ver con el plano espiritual. Y estamos en un entorno, en un contexto que está lleno de desigualdades sociales. Hay mucha pobreza y el Sermón del Monte refleja un mensaje para todas esas personas afanadas que tienen necesidades diarias, tales como el alimento, la bebida o la vestimenta. Yo en el primer culto he llegado y lo primero que han hecho es darme una botella de agua. Algo tan sencillo como una botella de agua, que he agradecido, que además puedo rellenar, porque tenéis una fuente ahí maravillosa. Estábamos diciendo antes que Inca hasta que se sale, batería, pantalla, agua, esto es espectacular. En aquella época, algo tan sencillo como el agua era difícil y la gente se preocupaba qué iba a suceder, ¿no? Voy a poder beber, voy a poder comer, voy a poder vestirme. Pero para entender mejor el pasaje, quiero que hagamos un vuelo de pájaro muy rápido sobre todo el capítulo 6, ¿vale? En el versículo 1 al 4, Jesús habla de la hipocresía con las limosnas. ¿Lo recordáis?
Pues os animo no solo a leer Lucas 12, sino también Mateo 6. En el 5 al 8 dice hipocresía, habla sobre la hipocresía en la oración. Del 9 al 13 nos explica cómo orar con la oración del Padre Nuestro. Del 14 al 15, estoy hablando de los versículos, nos dice que debemos perdonar para recibir el perdón. En los versículos 16 al 17 y 18, habla de la hipocresía en el ayuno, que no tenemos que tener un semblante, ¿no?, decaído, sino que no tienen que darse cuenta nadie, sino solo nuestro Padre. Y del 19 al 21 habla de la verdadera riqueza, que no está aquí, sino que tenemos que atesorarla en los cielos, ahí donde la polilla no puede robarla, no puede destruirla. Luego nos habla de los dos amos en los versículos 22-24, que no se puede servir a uno y al otro, porque si se sirve a uno se odiará al otro. Y después de todo esto que viene hablando, en los versículos 25 al 34, nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que no estemos ansiosos. De hecho, en el versículo en el 25 dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en granos, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes más para Él, mucho más valiosos para Él que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? El Señor nos dice, no os afanéis. Y de hecho, el título de esta palabra es vida sin afán. Ahora, nosotros podemos tomar cierta distancia con la gente que está oyendo a Jesús en aquella época, porque no tenemos que preocuparnos por el agua, por la comida o por la vestimenta. Sin embargo, en esta época, en esta generación, ahora, estos tiempos, sabemos de ansiedad mucho más que nadie. El consumo de ansiolíticos es una locura. Está en índices jamás imaginados. Las farmacéuticas no hacen más que producir y producir y producir para dar abastecimiento a todas las personas que viven con ansiedad. Ahora, la ansiedad tiene que ver con la falta de ánimo en los casos más leves. Uno está ansioso, está preocupado y tiene pocas ganas de hacer cosas porque como que le falta un poco el aire. Y no estoy hablando de los ataques de ansiedad, estoy hablando de esas preocupaciones diarias. Tengo pocas ganas de hacer cosas porque estoy preocupado en demasiadas otras cosas. Y esto es en los casos más leves. En los casos más extremos puede llevar a una inactividad total. Puede llevar a una falta de descanso tal en la mente que se llegue a no hacer nada, se llegue a saturar, llegue a no poderse mover porque estoy demasiado preocupado en cosas que puedan llegar a suceder. Estamos hablando del futuro, ¿no? Una falta de descanso en nuestra mente nos puede llevar a esto, a cosas que nos drenen. Si yo preguntara cuántos de vosotros a lo largo del día se preocupan y cuántas cosas, un porcentaje, si anotáramos cada una de las cosas que nos preocupan, al final del día esas cosas se han cumplido. O han sido cosas que nos han robado tiempo, energía, ánimo, fuerza para hacer otras cosas y no se han materializado. Por ejemplo, ¿y si se me cae una maceta? Y luego al final nunca se me cae una maceta cuando camino, ¿no? Pero son preocupaciones, miedos en cosas que nos roban el estar presentes y que muchas de ellas ni siquiera se materializan. Estas palabras de Jesús nos invitan a confiar en Dios, a descansar en Dios, en medio de las dificultades y de los quehaceres cotidianos. Jesús nos hace una invitación a vivir vidas sin afán. Y esto no es una irresponsabilidad, no son vidas sin ocuparse de nada, sino vidas que descansan en el Señor y se ocupan en lo que el Señor quiere que nos ocupemos.
quiere que nos esforcemos y trabajemos en aquellas cosas que merecen nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, como son el reino de Dios y su justicia. Por eso en esta mañana quiero que juntos, a la luz de las Escrituras, podamos ver cómo llevar vidas sin afán. Así que vamos a ello. Las vidas sin afán se fijan en lo correcto. Podemos estar preocupados por cuestiones que aparentemente son legítimas. Estábamos diciendo antes, ¿no?, que nos cuesta un poco ponernos en la piel de la gente que está escuchando este sermón, estas palabras de Jesús, porque nosotros no tenemos problemas de qué nos vamos a vestir, de qué vamos a comer o qué vamos a beber. Creo que todos los que estamos aquí presentes, y ahora sí, los del segundo culto, más que el primero, estáis pensando muchos en qué vais a comer, a dónde vais a ir, con quién vais a estar, si el predicador va a tardar mucho o no para ir a comer. Estamos pensando ya si hemos descongelado o no hemos descongelado la carne, si vamos a hacer al horno o vamos a comer fuera, a quién tengo que llamar antes, porque tenemos que comer. Y de la vestimenta ni hablar. Yo esta mañana estoy convencido que habéis ido al armario y la pregunta de ¿tendré que vestirme? Es ¿qué me pongo? Entonces uno piensa, se acerca al armario y dice ¿cómo me siento hoy? Ander viene ahí con la camiseta y dice, bueno, vengo arregladito. Voy. Otra gente dice, bueno, me siento más fresco y hace con la camiseta. Pero elegimos. No voy a pedir que os levantéis, que levantéis la mano, pero ¿cuántas veces hemos escuchado lo de no tengo nada que ponerme? Vuestras risas os delatan. La gente que está escuchando a Jesús tiene esas preocupaciones. ¿Qué va a beber? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestirse? Pero nosotros tenemos otras preocupaciones en el día de hoy. Es un poco como aquel que dice lo de, a mí no me falta salario, me sobran días del mes. Pues es un poco lo mismo. Nuestras preocupaciones son otras. Es cómo voy a llegar al final de mes, cómo voy a pagar esto, lo otro, si voy a poder hacer eso que entiendo que tengo que hacer, si voy a llegar al final del día con las lavadoras, las secadoras, todas las cosas. Tenemos la sensación todos que nos faltan horas a lo largo del día para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y parece que caminamos del punto A al punto B pensando en que cuando lleguemos al B, ¿qué tengo que hacer para llegar al C? Y parece que siempre vamos corriendo hasta el final del día, llegas al final del día y por fin, gracias Señor por un día más, guarda mis sueños, protégeme, y al otro, ¿no? Parece como yo alguna vez, cuando vas a comer, que dices, gracias Señor por estos alimentos, y terminas de comer rápido, dices, ¿eso es gratitud? ¿Seguro? El no degustar, el no saborear, el no compartir la mesa hablando, ¿eso es lo que el Señor quiere o quiere algo más? Y cuando el Señor dice que no nos afanemos, no le está diciendo como un juicio veredicto de sois culpables, arrepentíos. Sí, debemos arrepentirnos, debemos cambiar la dirección en la que estamos yendo y ir en otra dirección. Pero el Señor nos está invitando a entender qué debemos hacer para poder dejar de llevar vidas afanosas, con preocupación. Y lo que quiere es que veamos que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y que es de más valor. Que podamos ver más allá de lo que es aparentemente urgente. Hay un cuadrante que se llama el cuadrante de Covey, que es aquel que dice lo de urgente, no urgente, importante, no importante. Y la teoría dice que las vidas preocupadas están preocupadas en lo que es importante y urgente, ¿no? Y deberíamos movernos en aquel cuadrante que es importante, pero no urgente. Es decir, descansar en las urgencias que requieren nuestra atención, nuestra ocupación, nuestro esfuerzo, nuestra energía, y no vivir con todo lo importante que tenemos que hacer en esa urgencia. Por ejemplo, procrastinar. Estoy cansado, estoy preocupado y lo dejo para luego, y aquello que es importante, aquello que tengo que preparar, no lo preparo con suficiente tiempo y se acaba convirtiendo en urgencia. Y entonces la vida me pasa por encima y voy corriendo con la lengua afuera y parece que soy como el burro que persigue la zanahoria y lo único que hace es moler grano.
Pero en vez de moler grano, lo que hacemos es desgastarnos nosotros mismos, no ocuparnos de lo que el Señor quiere que nos ocupemos. Nos llama a estar confiados, a vivir confiando en el Señor, en que Él es suficiente, en que Él se ocupa de nosotros, en que el Padre da sobreabundantemente. Y aquí podemos caer en la tentación de pensar que el Señor lo único que quiere es darnos, ¿no? Sabemos que hay algunas teologías que hacen énfasis en esto, algunas visiones que le piden al Padre para que el Padre les dé, y vemos cómo, si fuera, ¿no?, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, el genio de la lámpara, ¿no? Pero Jesús lo que está apuntando es que veamos que el Padre es generoso, y es tan generoso que ha dado lo más importante que Él tiene, que es a su Hijo unigénito, por nosotros. Entonces, la mayor necesidad que nosotros tenemos es la necesidad de Cristo. Es la necesidad de reencontrarnos con el Padre. Y eso Dios ya lo ha hecho por medio de Cristo. Él no ha guardado nada. Se dio y se dio hasta la muerte. Las palabras de Jesús son duras. Son duras y nos confrontan a ti y a mí. Porque están hablando de que si nosotros vivimos vidas de preocupación, de afán, somos semejantes a aquellos que no conocen a Dios, que no han conocido cuán bueno es el Señor, que no han conocido cuán abundante y generoso es su corazón para cada uno de nosotros. Esas son palabras duras. Pues si nosotros somos llamados a ser luz y sal y a ser diferentes porque nos hemos encontrado con el alfa y la omega, con el que es desde el principio y hasta el fin, nuestras vidas tienen que demostrar que confiamos en el Señor. Y tenemos que dejar de vivir afanosamente para vivir confiadamente y descansar en el Señor. El Señor tiene promesas para nuestras vidas. ¿Es así o no? Y Él va a cumplirlas. Ahora bien, no nos podemos acercar a Él con exigencias. Tu palabra dice, ¿me debes qué? El Señor no nos debe nada. Nosotros le debemos al Señor. Y Él lo que quiere, y Jesús nos está invitando, es que dejemos el afán para ocuparnos de lo que realmente es importante. Porque las vidas sin afán viven fijándose en el Padre. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos intentar entender, o podemos torpemente entender, que esto es algún tipo de trueque. Es decir, vale, yo, Señor, he hecho mi parte, ahora te toca a ti hacer tu parte. Yo he hecho lo que tú me estás pidiendo, yo me estoy fijando, buscando el reino de Dios y tu justicia, ahora tú, Señor, estamos a día 30, alguien tendrá que pagar el alquiler, y yo ya he hecho mi parte. Quien tenga oído, Señor, pero el Señor no busca eso. Nos invita a ver que hay cosas más importantes que requieren nuestra ocupación. Al acabar la primera reunión hablaba con un hermano y coincidíamos. ¿Cuántas veces nos preocupan cosas que nos llevan a extenuarnos, nos llevan a estar tan y tan cansados que llegamos a desesperadamente casi agotados a la orilla diciendo, Señor, te entrego esto, no puedo más. Estoy preocupado, estoy agotado pensando en esto, te lo entrego, ¿no? Por ejemplo, este amigo no me llama, yo siempre soy el que le escribe y estoy ahí dándole vueltas a eso y, Señor, tú sabes, y el Espíritu te empieza a guiar, a decir, hombre, querido, esto no es así. Te estás fijando en ti, en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres. Fíjate en mí, en mi reino, en mi justicia, y empiezas a cambiar. Y en vez de una queja aparece un, Señor, tienes razón, perdóname. Bendícelo, guíalo, que le vaya bien en el trabajo, que todo lo que inicie en pos de ti lo bendigas. Y normalmente, ¿qué suele pasar? Que al cabo de 2 días, esa persona te llama. Pero esto no es un trueque.
Esto no es una suerte de ecuación mágica en la que yo pongo en la balanza esta parte y entonces el Señor tiene que poner la otra. Sino que el Señor nos invita, Jesús nos invita a fijarnos realmente en lo que es importante. Uno de los engaños del enemigo es distraernos, es poner preocupaciones, como decíamos antes, ¿no? Miedos que no tienen ninguna base, que muchos de ellos ni siquiera se materializan, y meternos ese miedo para hacernos correr, para hacernos creer que nos falta algo, que cuando lleguemos allí seremos felices, que cuando lleguemos allí conseguiremos lo que queremos. Y vamos así, moviéndonos, ¿no? No sé si os ha pasado, que llegas del trabajo a casa, llegas a casa, aparcas y dices, no tengo ni idea de cómo he llegado aquí. No recuerdo el camino de regreso. Estaba pensando en mis cosas, en mis historias, y de repente estoy acá aparcado, he quitado la llave. Y el Señor nos llama a confiar, a descansar, a dejar todo eso delante del Señor y que Él va a ocuparse. Para eso debemos parar y entender que somos mayordomos. El Señor nos va a pedir cuentas de cómo hemos sido mayordomos. No solo de la parte financiera, ¿no? No solo de si diezmamos o no diezmamos, o qué hacemos con el otro 90% de lo que el Señor pone para que nosotros lo administremos, sino también de nuestro tiempo. Y muchas veces tienen que suceder cosas graves para que paremos y podamos mirar atrás y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? ¿Qué ha sucedido? Tiene que ser cuando hay un funeral, tiene que ser cuando hay alguien enfermo, tiene que ser cuando nos pasa algo a nosotros que nos obliga a parar, ¿no? Jesús quiere cambiar no solo el foco de nuestra atención, no solo que dejemos de estar afanosos, sino cambiar por completo la manera en la que concebimos al Padre. No solo entender que tenemos que tener la mirada puesta en su reino, en su justicia, sino en cuán bueno es el Padre. Dios sabe perfectamente y mejor que nosotros lo que necesitamos. ¿Qué crees que necesitas? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué cosas del día a día drenan tu atención? ¿Qué cosas del día a día te llevan a estar pensando en tengo que, debo qué? ¿Qué cosas te están drenando por completo? Todos entendemos que debemos vivir confiadamente en el Señor. La teoría es muy fácil. Y confiar que Él nos dará aquello que necesitamos, conforme a su buena voluntad, también es fácil. Lo difícil es aceptar que Él nos lo dará cuando lo considere y cómo lo considere. Y en esos tiempos de espera es cuando realmente se ve la fe que nosotros tenemos. Y no es una fe no se nos muestra nuestra fe para condenarnos, sino para mostrarnos realmente cómo es nuestra fe. Cuando pasa un tiempo, cuando se acerca el día 29, el día 30 del mes, y la notificación del banco te dice tal cosa, y tú estás haciendo lo que toca, ojo, porque esto no es un llamado para dejar todo y que el Señor haga llover del cielo. No, sino es para hacer nuestra parte, trabajar duramente y ocuparnos de su reino y de su justicia. Pero cuando llegan esos días, llega esa dificultad, la enfermedad se extiende más que lo que uno espera, ¿cómo es nuestra fe? Es difícil vivir en esos tiempos de espera. Pero tenemos la convicción, la seguridad de que en última instancia todo va a salir bien. El Señor dice que vamos a tener aflicción, que va a ser difícil, pero en última instancia el Señor ya cumplió todo lo que tenía que cumplir. Durante mucho tiempo el pueblo escogido de Dios estuvo esperando la llegada del Mesías. Y el Señor, Dios, el Padre envió a su Hijo y cumplió. Podemos confiar, es digno de confianza, podemos descansar, porque el que prometió que iba a venir, vino.
Ya está. Él cumplió. Él cargó sobre sí la culpa de todos nuestros pecados. Ya podemos descansar confiadamente, saber que el día de mañana estaremos en el cielo. ¿Cómo es el cielo? No tengo ni idea. Cada uno se lo imagina de una manera. Yo me imagino que los árboles tendrán tira de asado, entraña, lo que sea. Lo importante es que estaremos con Él. Pero podemos confiar, descansar, en que, como dice el refrán, no hay mal que 1000 años dure. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en la tierra? El Señor nos manda que nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar, que fijemos la mirada en lo que no se ve, en su reino y en su justicia. Él trajo el reino y nos llama a extender el reino. Ahora hemos visto el vídeo de Esperanza. Qué maravilloso. Qué maravilloso que podamos tener un espacio para bendecir a aquella gente que no tiene. Aquellos que de verdad sí que se preocupan de qué van a comer, qué van a beber, qué se van a vestir. Y hay un grupo de hermanos que representa a toda la iglesia, que deja a un lado por un rato sus preocupaciones para ocuparse de las cosas del reino, para ocuparse de aquellos que no tienen. Y el Señor nos llama a eso. No podemos fijarnos en el reino de Dios, en su justicia, si no confiamos y dejamos a un lado aquellas cosas que nos preocupan. Si no descansamos y confiamos en el que el Señor, lo que ha prometido, lo va a cumplir y que Él se ocupa de nosotros. Pablo, cuando habla de la justificación, y sin entrar en muchos detalles, habla de una justificación que tiene que ver con la adopción que como hijos tenemos. Somos injertados en la familia de Dios y esa adopción tiene que ver con un tema judicial romano. En la época de Jesús, en la época de Pablo, los hijos eran dueños de los padres. Sé que hay más de una madre que desearía que fuera así todavía, pero me dicen que no, pero algunas sí que hay. Los padres eran dueños de los hijos. ¿Qué he dicho yo? Pues no. Ahora sí que lo entendéis, ¿no? Ahora sí que tiene sentido. Y más de una madre dice, ahora sí. Sí. Los padres, gracias Walter, eran dueños de los hijos. Es decir, que podían decidir por los hijos, hasta que los padres morían, eran los dueños de los hijos. Y los hijos heredaban las deudas de los padres. ¿Qué sucedía? Cuando un padre moría y el hijo tenía la deuda, en el momento que era adoptado, la ley romana decía que esa deuda quedaba deshecha. Que esa persona formaba parte de la nueva familia y, por tanto, formaba parte de la nueva realidad de esa familia. Y todo lo viejo quedaba atrás. Cuando nosotros somos justificados por Dios, sucede lo mismo. Y Pablo lo ilustra de esta manera. Nosotros éramos deudores, nosotros teníamos una carga, una deuda, pero en el momento que por la fe, por la obra de Cristo, por la obra vicaria y redentora de Cristo en la cruz, nosotros somos hechos hijos adoptivos y lo viejo queda atrás. Y Jesús nos está diciendo, en estas cosas, ocupar vuestras fuerzas. En estas cosas, fijaros. En estas cosas, caminar. En el reino de Dios y en su justicia. E igual que el Padre es generoso y sobreabunda su generosidad para con nosotros, de la misma manera, nosotros tenemos que dejar las preocupaciones a un lado y llevar el reino de Dios y su justicia a aquellos que aún no le conocen. Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que usa este término, el de la adopción. Y es una ilustración que ejemplifica lo que el Señor ha hecho por nosotros y que es una buena noticia. Nosotros somos llamados a lo mismo, a llevar esa buena noticia, de que ya hay alguien que murió por nosotros, que hay un Padre generoso que se ocupa y preocupa de nosotros y que nosotros podemos dejar todas nuestras preocupaciones, vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento y ocuparnos de aquellos que no conocen al Señor. Las vidas sin afán
se fijan por dónde andan. No vale la pena preocuparse por lo que ha de venir. Y esto no es una irresponsabilidad o una negligencia. Obviamente tenemos que preocuparnos de aquellas cosas que están, ¿no? El cuadrante que hablábamos, importante y no urgente. Debemos ocuparnos de esas cosas, ponerlas en el calendario, porque llevamos un ritmo que es el que es, y dedicarle tiempo a eso. Los estudiantes lo saben bien. Tienes un examen y no puedes dejarlo todo para el último día. ¿No? Bueno, poco estudiante. Señor lo que nos dice es que nos ocupemos de lo que está a nuestro alrededor, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. No permitir que nuestra mente se disperse y divague. ¿En qué te ocupas tú? ¿De qué te tienes que ocupar en este momento, ahora? ¿Qué es lo que te dice el Señor que te ocupes? Y cuando salgas de esa puerta, es una pregunta que últimamente me hace, o entiendo yo que me hace el Señor, es, ¿en qué me tengo que ocupar ahora? Hay muchas cosas que llaman mi atención, hay muchas cosas que requieren mi atención. Vivimos en un tiempo en el que lo que vende es la atención. Todas las redes sociales lo que demandan es nuestra atención, todo el marketing lo que demanda es nuestra atención, todas las plataformas de series y películas lo que demandan es nuestra atención, todo demanda nuestra atención. Y además, el día a día demanda nuestra atención, demandan la atención nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros amigos, nuestra familia, el trabajo. ¿Qué está demandando el Señor que te ocupes ahora? Y para eso, el reino de Dios y su justicia, para contestar esta pregunta, el reino de Dios y su justicia tienen que ser lo primero. ¿En qué está pidiendo el Señor que invierta yo mi tiempo, mi esfuerzo? ¿En qué quiere que ocupe este momento? Es un poco como vivir preocupados por no tener un accidente. A ver si tengo un accidente, no tengo un accidente, porque la gente aquí conduce como loca, no ponen el intermitente, no sé qué pasa, pero luego entra la rotonda, la entrada y la salida es la misma, no entiendo esta isla y todo el mundo... Y no me estoy fijando que el de delante está frenando. Es como caminar con miedo de me voy a tropezar, y si me tropiezo, y no estar mirando dónde estamos pisando. Entonces el Señor nos pide y nos demanda que nos ocupemos de lo que estamos haciendo en ese momento, de cómo podemos bendecir, de cómo podemos extender el reino de Dios y su justicia. Esto no implica que no nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar, es justamente ocuparnos de lo que debemos ocuparnos. Ahora, ¿de qué te tienes que ocupar? Hijo mío, a duras penas lo sé yo en mi vida, pero si pones tu mirada en el Señor, si eres disciplinado, si eres constante en intentar reconocer la voz de su Espíritu, te puedo asegurar que el Señor está interesado en contestar esta pregunta. A ti y a mí, a todos. Quiere guiarnos, quiere dirigirnos. El Señor enseña a los creyentes a no estar agobiados por las preocupaciones futuras, sino a confiar en la provisión del Señor. En una confianza activa, no solo teórica, que se debe reflejar en vivir de una manera presente y dependiente del Padre. Esto nos debe ayudar en crecer en serenidad, en paz. La gente nos tiene que preguntar, ¿qué tienes tú que tienes tanta paz? ¿Cómo es que caminas así, con todas las responsabilidades que tienes? Con todas las cosas que... Porque yo sé en quién he confiado. Porque yo puedo ir delante de alguien a decirle, esto es lo que me preocupa, esto es lo que me inquieta, esto es lo que me trae ansiedad, te lo entrego. Y automáticamente su paz sobrepasa todo entendimiento. El día de mañana traerá su propio afán, sus propias dificultades, sus propias luchas, sus emergencias, cosas que no imaginamos y que requieren nuestra atención. Una enfermedad repentina, algo que requiere que nos levantemos de madrugada. Si nosotros estamos enfocados en aquello que ha de suceder,
Nos agotamos para ocuparnos de aquello que está sucediendo. Y el Señor dice que basta cada día su propio afán, su propia preocupación, su propia dificultad. Jesús reconoce que cada día tiene dificultades reales que requieren no solo nuestra atención, sino también nuestra implicación. Pablo habla a la iglesia de Filipo y dice en Filipenses 4:6: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Qué fácil es leer este versículo. Qué cortito es. Qué profundo es. Y qué difícil a veces es de aplicarlo en nuestro día a día. El Señor nos llama a no preocuparnos por nada, a ponerlo todo en oración delante de Él, explicarle lo que necesitamos, no para que Él nos lo dé, porque muchas de las necesidades que nosotros presentamos al Señor ni son necesidades, ni son nada. Es como cuando tu hijo pequeño se acerca y te pide algo, insistentemente dices, si es que no sabes qué es lo que me estás pidiendo, pero da igual. Porque el Padre lo que hace es nos escucha, nos abraza, nos dirige y nos invita a darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Estoy convencido que si nos pusiéramos uno por uno a darle gracias al Señor por algo, no coincidiríamos en nada. Coincidiríamos en muchas cosas, pero cada uno tendría un motivo para agradecer al Señor. Porque su misericordia, su gracia, su favor, su amor es enorme para cada uno de nosotros. Para terminar, a modo de conclusión, el Señor nos invita a descansar en Él, a no preocuparnos y a confiar en que Él tiene el control. En los tiempos que vivimos de afán, de preocupación, de necesidad de controlar todo, en que hay agendas que están apretadas, en que tengo que saber qué tengo que hacer, hasta qué hora tengo que hacer y luego qué es lo que me sigue, en la que los niños cada vez están más liados, tienen extraescolares y preescolares y extraescolares, llegan a casa, se duchan, duermen, al día siguiente más. En estos tiempos, el Señor nos invita a subirnos a su ritmo, a su manera de vivir, a mostrar a otros que Dios se ocupa y se preocupa de nuestras necesidades, que podemos caminar descansados, en paz, confiados, ocupándonos de lo que Él quiere que nos ocupemos. Él nos invita a cambiar el chip, a tener la mentalidad del reino, a dejar de mirarnos y empezar a mirar lo que sucede a nuestro alrededor. Dejar de ver al Padre como alguien que suple nuestras necesidades y empezar a darle gracias por cuán generoso es Él con nosotros. Lucas 12, a diferencia de Mateo, añade al final de este pasaje unos versículos, unas palabras que dice: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Yo no sé si en esta mañana hay algún hermano o alguna hermana que durante ya un tiempo va con la vida un poco atropellada, que su energía, lo que le lleva a ocuparse, a esforzarse, son cosas en las que quizás no debiera ocuparse y esforzarse tanto y debiera descansar en el Señor, presentar en oración al Señor y vivir confiadamente para poder ocuparse de aquellas cosas que el Señor quiere que nos ocupemos. Pero yo entiendo que el Señor en esta mañana nos está invitando a hacerlo. Igual que a mí en lo privado me ha invitado, entiendo que lo está invitando hoy a su iglesia. Así que os invito a que oremos juntos y si alguien
quiere oración, si alguien quiere que estemos orando por él, lo invito a que o bien levante una mano y alguien que está al lado pueda orar, o que pase aquí al frente y oramos por él.